valor medio es la potencia activa. ¿Cuál sería? Cero. Significa que el producto de estas dos tensiones de corriente va a tener una parte positiva y una parte negativa que va a ser idéntico en área. Por eso el valor medio es cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicar para encontrar la potencia reactiva utilizando ese principio? Si ustedes desfasan la tensión de I, lo retrasan en 90 grados, ¿cómo se llama? La tensión BI lo van a retrasar en 90 grados. Sería o sea, estaría en fase con la corriente inductor. Si a esto le aplicamos potencia media, o sea, encuentran la P, que viene a ser la potencia media, el producto de los dos, nos va a dar un valor, ¿no es cierto? Esa es la potencia activa, pero este es un inductor. No tiene potencia activa, solo tiene potencia reactiva. Entonces lo que estamos pidiendo es la reactiva. No sería la activa, porque este es inductor. Lo que estamos midiendo es la reactiva. Viene a ser la potencia media de esta forma de onda, es decir, sobre TS, la integral en un periodo de tiempo de el voltaje de entrada desfasado en 90 grados. Vamos a poner así. ¿Está bien? Multiplicado por la corriente diferencial de tiempo. Esa es la potencia. O sea, esa es la manera de calcular la potencia reactiva, que no existe, pero necesitamos conocer la potencia reactiva de una red para poder controlar nuestro inversor. El inversor, ahora vamos a ver por simulación esto, como así funciona. Pero el inversor, fíjense, trabajando como inversor, convierte, ¿no?, la corriente continua en corriente alterna, en este caso monofásica. La corriente que nosotros producimos acá en la salida, o sea, acá tenemos salida alterna por voltaje, tensión alterna tenemos. Acá vamos a producir nosotros una corriente. ¿Esa corriente de qué depende? De la carga que nosotros pongamos, ¿no es cierto? Ya, supongamos que nuestra carga sea la red eléctrica. Esa red lo podemos representar como una inductancia en serie con la tensión de la inductancia de la red, equivalente como quieran ponerlo. Entonces, la corriente que producimos aquí, ¿qué formato va a tener? O sea, si ustedes ven desde la red la carga, esto como carga, no como generador de tensión, sino como carga. Entonces, para la red, la tensión que produce con la corriente, si están en fase, todo esto lo está viendo como una resistencia. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos producir aquí una corriente que esté en fase con la tensión. Entonces todo esto se ve como una resistencia. Podemos producir una corriente que esté desfasado en 180 grados con respecto a la tensión. ¿Qué significa eso? El flujo de potencia va
de la fuente hacia la red. Podemos producir una corriente que esté desfasado con respecto a esta tensión en un determinado voltaje. Perdón, en un determinado ángulo. Significa que todo esto se comporta como una inductancia, si es que estuviera trazado el ángulo. Y si podemos adelantar el ángulo, todo esto funcionaría como una capacitancia. Entonces, este inversor puede trabajar como un inductor, como un capacitor, puede generar potencia, puede almacenar, puede funcionar como carga resistiva, etc. Dependiendo de la corriente que nosotros generamos ahí. Entonces, para poder hacer todo eso, necesitan ver qué potencia reactiva. Hay que calcular la potencia reactiva de la red. Por ejemplo, ¿cuánta potencia reactiva en la red existe? Ustedes quieren compensar con este circuito. Tienen que calcular la potencia reactiva para poder, y qué tipo de potencia es. O sea, si está adelantado o está atrasado. Si está adelantado, entonces hay que producir acá una corriente que esté trazada para compensar. Si no quieren ingresar potencia reactiva a la red, entonces aquí vamos a generar una corriente que esté en fase con la potencia. No tocamos la reactiva, estamos ingresando potencia activa. Todo eso se puede hacer. Para eso necesitamos calcular la potencia reactiva, la potencia activa, la potencia de distorsión y la potencia aparente. 4 potencias. Entonces vamos, prende, vamos a ver si funciona esto. Prende la, esto también tú vamos a calcular la potencia reactiva de un sistema monofásico utilizando esta teoría. En los trifásicos, en el sistema trifásico, el cálculo de potencias es más sencillo que el monofásico, porque las potencias son constantes. La activa, la reactiva, todo se vuelve constantes. No hay que calcular el valor medio. Eso es más fácil, por eso vale a ustedes calcular trifásico y monofásico. Vamos a dividir en dos grupos. La mitad de bueno, no sé cuántos calcularán el monofásico y el resto va a calcular el trifásico. Entonces, vean, vamos a colocar acá una fuente monofásica. Primero el monofásico. Colocamos una fuente y colocamos una carga R. Esa carga es alimentado por esta fuente monofásica. Entonces ahí tenemos tensión y corriente monofásica, senoidal. Pero como les digo, esto puede aplicarse para cualquier tipo de formato de corriente y de tensión. Acá es senoidal, nosotros vamos a aplicar para senoidal. Pero ustedes en su trabajo pueden que la corriente tome otro formato, pero esta misma teoría lo puede aplicar. Vamos a medir la tensión de entrada en la corriente del inductor para calcular la potencia. Vamos a colocar una resistencia de 5 ohmios y una inductancia de 10 mil para que genere potencia activa y reactiva, para que consuma.
¿Listo? Entonces, este circuito, a este circuito le podemos medir la potencia activa, reactiva y aparente. Fíjense cómo. Hay que ajustar los voltajes. Vamos a colocar un voltaje de 100 voltios pico y una frecuencia de 50 Hz. Eso porque usamos 50 Hz para 90. 60, ustedes van a tener que calcular 50 es el canal entero, 10 milisegundos de seguimiento para que salga bonita la forma. Nada más, si simula si simulamos, pueden observar la corriente de inductor, el voltaje de alimentación y lo que tenemos, ¿no? El desfasaje de la corriente y de la presión. Las dos formas de onda son senoidales. Entonces, en la parte de abajo, ustedes tienen para calcular la potencia activa. Tienen para calcular la potencia aparente. ¿No es cierto? Ya. Y la reactiva no hay, porque no existe. Pero como son senoidales, la aparente y la activa estarían relacionadas. Entonces, fácil de conseguir la reactiva. No fueron senoidales, ya no. O sea, en este tipo de ondas se cumple esto. Se cumple eso. Pero si no son senoidales, esto ya no se cumple. Se cumple esto. Esto es lo que ustedes tienen que calcular, porque debe ser. Ahora, si fuera senoidal, ya pasamos a eso, es más fácil. 4 potencias. Acá no hay D, acá no hay Q. Bueno, como estos son senoidales, podemos calcular ambas. Entonces, esto es simulación. No van a hacerlo así ustedes. Esto es solo para comprobar que lo que han calculado está bien. Pasa a tipo potencia activa. 725 watts. Ya está calculado. Pero esta es simulación. La potencia aparente, 849 vatios. Bola P. Ya está calculado, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto de reactiva tiene. Acá tendríamos la aparente, la activa, y es elevado al cuadrado menos elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de todo eso. $442 volt/amp. Eso es simulación. Ahora vamos a aplicar la teoría que nosotros sabemos para ver si nos da lo mismo. ¿Cómo es la teoría de las potencias instantáneas? Calculamos o generamos la potencia instantánea. Con esto voy a capturar la tensión y con este voy a capturar la corriente. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, no el otro solo para comprobar. Tensión. Esta tierra. Corriente. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos.
corriente y nos da la potencia instantánea. Pues acá la salida vamos a tener la potencia instantánea. Sí, potencia instantánea. ¿Y todo? Entonces, potencia instantánea. Esa es nuestra potencia instantánea. ¿Qué dice la teoría? El valor medio de esta potencia instantánea es la potencia activa. ¿Se acuerdan cuánto era la potencia activa que salió? 750. 750. Ya, si no se acuerdan, hay un valor medio. ¿Qué es mata? Nos sale 720. Ah, 720. ¿Está correcto? Entonces está correcto. Ahora voy a encontrar la potencia reactiva. Voy a calcular la potencia reactiva utilizando la potencia instantánea. ¿Qué necesito para eso? Desfasar en 90 grados la tensión, no la corriente, la tensión. ¿Por qué la tensión y no la corriente? Porque también puedo desfasar la corriente, adelantarlo en 90 grados. Y lo pongo en fase con la tensión. Cualquiera de los dos puede hacerlo, pero la tensión se hace porque la tensión se supone que no ha sido distorsionada, es regular, mientras que la corriente es distorsionada. Listo, entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar a ver para nosotros. Aquí voy a generar una tensión, seguridad. Adelantado a 90 grados. Y eso lo voy a multiplicar por la corriente. Bueno, vamos a generar esta vez. La tensión tiene que ser la misma, de la misma amplitud, sin voltios, las mismas frecuencias, solo que él debe estar adelantado en 90. Listo, ¿no es cierto? A eso lo multiplico por la corriente. ¿Listo? ¿Qué nos arroja? La potencia instantánea reactiva. 441. De manera que su valor medio debe ser igual a la potencia reactiva. Vamos a ver. Esta es la instantánea. Agarramos la cruz. Sería esa. ¿Tiene valor medio? Sí. Porque la tensión la hemos adelantado. Si la encontramos el valor medio, nos da ¿cuánto? ¿Coincide? Sí. Entonces la teoría, la reactiva trifásica no la podemos encontrar así. Ya tienen ustedes la fórmula para la potencia reactiva, ya les digo. Para el trifásico. Y para la activa también, ya lo tengo. Es que la trifásica es más fácil porque se convierte en constante. Esa vez que hicimos, la semana pasada hicimos una simulación, la carga había estado desbalanceada. Por eso no producía constante. Entonces, la carga, si no está balanceada en un sistema trifásico, si no está balanceada, si quieren lo vemos una vez. Si no está balanceada, también se aplica esta teoría de potencias y función. O sea, para carga balanceada o desbalanceada pueden aplicar eso. Siempre va. Si la carga es balanceada, constante. Yo creo que ya está demasiado. Listo. Eso es con respecto a las preguntas. ¿Alguna pregunta?
potencia. Si las formas de onda son senoidales, solo tendrían las tres potencias. Pero si una de ellas cambia, o la tensión o la corriente, tiene la de distorsión. ¿Cómo van a calcular la de distorsión? En función de las otras dos, pero. La diferencia, ¿no? Ya saben calcular qué, ya saben calcular qué, y ya saben calcular eso. Y de ahí sale la verdad. No hay fórmula, no hay. O sea, fórmula puede haber, pero es muy complicado. Para cada armónico tendrían que calcular la potencia. No se hace. Entonces de ahí sale la revista. Lo van a graficar. Solo desfaso, ¿no? Y esa gráfica me lo presenta. Porque es simulación. La simulación va a hacer que las cargas cambien, sean activas. En un momento va a haber una carga, en otro momento va a cambiar la carga. Y eso es lo que tienen que presentar. Nada más, hacen una captura de pantalla y lo juegan en PDF. No van a presentar ningún archivo de simulación, nada, solo PDF. Su circuito de simulación y sus resultados. Lo pegan y me lo envían al cliente. Tienen un día para hacer eso. Listo. Terminamos entonces las potencias. Vamos al inversor. Algo. Tenemos nuestro inversor trifásico. Con IGBT. Esto es alimentado por una batería. Le vamos a poner de cero a la batería. O sea, tenemos de la batería es esto acá no hay entrada, salida, no hay nada de esas cosas, ¿no? El flujo de potencia la controlamos nosotros. Si va de la externa a la batería, entonces podemos eso no hay problema. Acá tenemos la salida o entrada, como quieran. Tensiones
6 interruptores. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Entonces, esto nos representa la red eléctrica. O sea, si nosotros enviamos potencia de la red hacia la batería, entonces estaría funcionando como rectificador. Si nosotros enviamos potencia de la batería hacia la red, estaría funcionando como inversor. Eso es indiferente. Puede funcionar este como rectificador, ¿no? Eso depende de nosotros, el control. Entonces aquí tendríamos las corrientes. La dirección de las corrientes, como lo digo, depende del control. Estas corrientes que vamos a producir acá pueden estar en fase con esto. Si están en fase, todo el circuito va a funcionar como una resistencia, se comporta como una resistencia. Puede estar en desfase en 180 grados, significa que va el flujo de potencia viene hacia la red. Puede estar desfasado, entonces todo esto se va a comportar como un capacitor. O si es que está atrasado, si es que está adelantado, si es que está atrasado, se comporta como un inductor. Todo eso puede ser el inversor, ¿no? Solo es control, nada más. Entonces nosotros vamos, antes de entrar al control, vamos a diseñar esto. Estas inductancias se llaman, es un filtro, ¿no? Pero también se conoce en algunos textos, colocan como inductancias de, ¿qué se llama lo que hemos hecho nosotros? De acoplamiento. ¿De acoplamiento? ¿Se acuerdan que hemos hecho dos puentes rectificadores con tiristores? Y lo hemos interfase de acoplamiento, creo que lo hemos llamado. Para cambiar de un cuadrante a otro, ahí hemos puesto dos inductancias. Tiene la misma función, estas inductancias. Un filtraje o acoplamiento. ¿Qué está acoplando? Está acoplando la continua con la alterna, o el inversor con la alterna, como quieran. Bueno, vamos a ver cómo serían nuestras tensiones del palo.
Vea, BB, BC. Nuestras tres tensiones de fase. Vamos a diseñar el conversor para que trabaje en fase, para que la corriente que vamos a producir acá esté en fase con la tensión. Es un caso particular. Puede estar desfasado, puede estar en desfase 180, puede ser cualquier caso. El caso particular que esté es un caso particular, pero lo vamos a diseñar ahí porque normalmente el inversor se diseña para que realice ese tipo de trabajo, que esté en fase. O sea, que para la red sea como una resistencia, no como una inductancia, no que genere la potencia reactiva, sino solo activa. Entonces, si fuera así, la corriente va a estar en fase y va a ser senoidal también. Nosotros no vamos a producir corriente cuadrada, nada de eso, tiene que ser senoidal. Solo voy a dibujar el de la fase A. Las otras están en fase por sus respectivas tensiones. Esta sería la corriente que vamos a producir. Segundo, otro criterio que vamos a tomar es el siguiente. Vamos a asignar la corriente, o sea, el flujo de potencia le podemos asignar como rectificador o como inversor. Igual va a funcionar. Igual se puede aplicar esto para encontrar el valor de la inductancia. Todo esto estamos haciendo para ver cuánta inductancia le vamos a cobrar. Entonces vamos a hacerlo trabajar como rectificador. Ahí vamos a producir una corriente en ese sentido. Está cargando la batería. Entonces el flujo de potencia viene de la alterna a la continua. Si cambian la corriente, estaría funcionando como generador de potencia de tensión externa, ¿no es cierto? Y estaría yendo el flujo a la red. Eso es diferente, ¿no? En este caso, donde damos esa dirección de corriente a la salida, a la batería. Entonces, vean, aquí el otro criterio que debemos tomar es lo siguiente. Vamos a calcular nuestra inductancia en el punto más crítico, como siempre se ha hecho el diseño. ¿Cuál sería el punto más crítico? Cuando la corriente es máxima. ¿En qué punto es eso? Ahí lo diseñamos. Después la corriente empieza a descender. Entonces ahí vamos a diseñarlo. Valor del voltaje, vean, en ese punto sería 90 grados, ¿no es cierto? Omega T, 90 grados. En ese punto, ¿qué valor toma el voltaje de A? El valor pico. Entonces vamos a definir el voltaje, los voltajes. PA va a ser igual el voltaje pico coseno de omega de T. BB va a ser igual al voltaje pico coseno de omega de T menos 120. Y BC va a ser igual al voltaje pico coseno de omega de T más 120. Esas serían las tres tensiones de fase. Entonces, en ese punto, BA es igual a B pico. ¿Qué valores toma BB y BC?
este punto, ¿qué valor toma? El PA y el PB. Sí. Claro, negativo. Entonces acá el PB sería menos BP medios. Y el BC también, ¿no? Menos BP medios. Justo en ese punto están tomando eso, el mismo valor. ¿Listo? Ahora veamos las direcciones de las corrientes. La corriente IB y la corriente IC en ese instante son iguales. Y si nosotros tomamos esta dirección, sería negativas, porque pongan, o sea, dibujen acá la corriente A y B y C, hay que completar, ¿no? Entonces estas corrientes van a pasar en este instante por este punto también, porque está bien fácil. Son iguales estas dos corrientes. Acá está, buena extensión. Las corrientes como están en fase, van a ser iguales también. Y van a tener la misma dirección, negativo. ¿Está bien? Entonces, si esto tomamos como negativo, lo dejamos ahí. Y la corriente IA, ¿cómo sería? Máxima y positiva. Si esto lo dejamos en este sentido, esto tendría que ser en el otro sentido. Ahora, si ustedes desean esto cambiarlo, pueden cambiarlo. No, igual pasa. En ese instante, esas corrientes están. Ahora el control, o sea, cómo están activados y desactivados los interruptores. Para empezar, S1 y S2 son complementarios. Si esto está prendido, este está apagado. Si este está apagado, este está prendido. Igual sucede con esto y con esto. No pueden estar encendidos los dos, ¿cierto? Siempre son complementarios. No pueden estar encendidos y apagados los dos. Si está apagado, este está encendido, y si este está encendido, está apagado. Igual sucede con todos los otros. Entonces, ¿cómo sería el 3 y el 5 o estos interruptores? Para que produzcan esta corriente tienen que ser, el estado de estos interruptores tiene que ser el mismo. Lo que está produciendo esta misma corriente. Entonces el estado, si está apagado, este debe estar apagado. Y si está encendido, este debe estar encendido también para que produzca esta corriente. No podría estar este encendido y este apagado, porque ahí ya no van a producir la misma corriente. Los dos tienen que estar encendidos o apagados. Mientras que este de acá puede estar encendido o puede estar apagado. No necesariamente va a coincidir con esto, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos ¿cuántos casos? El primero, apagado, apagado, apagado. Y el segundo caso sería apagado, encendido y encendido. No hay más casos. Son los únicos casos que se pueden presentar. Porque estos dos producen la misma corriente. Pues tienen que ser iguales. En cambio, este puede producir una sola corriente. O bien está apagado o bien está encendido. Vamos a poner que está apagado. Entonces, ¿cuál sería el circuito equivalente para el primer caso? 0, 0, 0. Apagado, encendido. Apagado, encendido. Apagado, encendido. Todos los de abajo están encendidos, mientras que los de arriba están apagados. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Ahora vamos a dibujarlo en la parte de...
Si está encendido, vean, la corriente viene por aquí. Si esto está encendido, entonces tendríamos que es viene la corriente. ¿Por dónde vendría? Está apagado. Si esto está apagado, no va a venir por acá. Y este tampoco no permite. Que este está encendido, pero la corriente está en este sentido. O sea, tendría que venir por este lado. Eso no se puede. El único es este diodo. Entonces, este es el que está activo, el diodo. Y la corriente vendría por acá. Así. Entonces, acá el circuito equivalente sería el diodo, es el único que está activo. Luego viene acá el inductor. La corriente en este sentido, ya, y la fuente. 0,1 sería. La fuente estamos analizando en este punto. El omega de A, ¿qué valor toma? De B. Y es constante. No varía en el tiempo, en ese instante. ¿Cierto? ¿Con qué polaridad? Menos, más menos. No, más menos. Más menos. Positivo. Ese es el circuito equivalente para la primera rama. Para la segunda, esto está apagado, está en cero. Significa que esto está activo. La corriente viene por acá. Llega acá. No va a poder ir por acá sí. Esto está encendido. Entonces viene por... ¿Dónde se va? ¿Ah? No, ¿dónde va a cerrar el circuito? Sí. El 3. Pase. Entonces, No, el 2. y el circuito sería, el equivalente sería aquí, así. Este es el que está aquí. Inductor. Y aquí la fuente constante, pero es negativa, de valor B primero. Y el otro es idéntico a la fase C, a la fase B. Los dos están funcionando igual. O sea, acá tendríamos la tercera fase. Ese está activo. Y nuestra batería de cero. Esto está conectado aquí. Pero, ¿qué resulta? Que por ahí no hay ninguna corriente. Todas las corrientes están en este sentido, en este sentido, esta corriente viene por acá, esta corriente viene por acá, y esta corriente es la suma de estas dos. Acá no hay ninguna corriente, la corriente es cero, está abierta. Ese sería el circuito equivalente para el caso 0, 0, 0. Ahora seguimos reduciendo. Esto lo he dibujado, acá hay estos semiconductores, pero es un cortocircuito. O sea, esto está en corto, esto está en corto y esto está en corto. Si nosotros hacemos el cortocircuito, tendríamos esta red. Ahora, este y este son idénticos, estas dos redes.
L, la misma corriente en ambos sentidos y el voltaje es el mismo. Como una Entonces, esta red, estas dos, pueden simplificarse a una sola. ¿Cuál sería eso? ¿No sé? Estas dos equivalen a una sola. ¿Qué valor de inductancia? L medio. Paralelo, L medio. ¿Y qué valor de tensión? De P medio. Eso equivale a los dos. ¿Qué es cortocircuito? N la fase A, la corriente IA, y estas dos corrientes ya vienen a ser una sola corriente que es la misma de la fase A. O sea, a ese instante IA más B y C es igual a IA. Ya se convierte solo en una sola corriente. Entonces, este sería el circuito equivalente. Las dos inductancias están en serie. Entonces, estos dos van a representar una sola inductancia y una sola fuente de tensión. Las dos tensiones están en serie. Más menos, se suman. 3 3 BP medios. La inductancia está en serie, se suma 3L medios. Ese sería el circuito equivalente. Y acá es cortocircuito, ¿no es cierto? Cortocircuito, pero yo voy a colocar, es lo mismo, significa solo para que nos demos cuenta nada más. Voy a colocar esto, indicando, esto está activo, está en corto. Está, pero vamos a colocar eso. Ese sería el circuito equivalente, una corriente. Nada más. Siguiente circuito, o sea, la otra posibilidad que existe es el 0, 1, 1. Esto está igual, solo que esto está activo, este es desactivo. Es igual. Este está activo, este es desactivo. ¿Cuál sería el circuito equivalente? 0, 1, 1. Entonces, esto permanece igual. La corriente en este sentido, el único que puede conducir es ese diodo. Entonces, eso se repite. Vamos a poner acá. Lo que cambia ahora es estas dos ramas. Ahora resulta que esto está encendido y esto está apagado. Entonces viene la corriente por acá. ¿Dónde se va? Esto está apagado, no puede irse por acá. No puede irse por acá. Esto está encendido, pero no puede irse por acá porque no permite. El único camino es ese diodo. Entonces acá tendríamos la corriente y el diodo hacia arriba. Viene la corriente por acá, pasa el diodo, no puede ir por acá porque esto está apagado y esto no permite. La única forma es jalar. A la batería. ¿Por qué la corriente en ese sentido hemos asumido en ese sentido? Y la otra etapa, bueno, vamos a completar menos más, medio. Y la otra etapa es, o sea, la fase C es idéntica a la fase B.
lo que está sucediendo ahora. Esta corriente que estamos generando viene por acá, pasa por el diodo. Esta corriente que está aquí, igual, tiene la misma dirección. Siempre IA y B más C va a ser la corriente IA. Para ese punto, con cuidado, no, eso no ocurre en todo no estamos analizando en todo el rango, ¿no? Solo en este punto está pasando esa cosa. Nada más. Ese sería nuestro circuito equivalente. Ahora, lo mismo, son cortocircuitos. Esto sería un solo punto, pero fíjense, estos dos tienen la misma rama y son iguales. Es igual que en el otro caso, se va a reducir estas dos ramas en una sola. Vendría a ser de medios menos más de medios, esas dos, ¿no es cierto? Y conectan a través, voy a colocar acá el diodo, conectan a la fuente. ¿Veis? Y eso, pues, primero tenemos que hacer el circuito equivalente eso sería ahí. Luego, estos dos puntos van al voltaje de cero, al positivo. Y sale a la M y a este voltaje, más o menos, y retorna ahí. La corriente IA. Aquí la suma y B más IC se convierte en IA. Y este es el voltaje de salida de C. Entonces, vean, esto está en serie con N medios. Se transforma en una sola N, que vendría a ser 3N medios. Este está en serie con este. Se transforma en una sola fuente continua, que sería la suma, 3N medios. Y este lo dejamos como está, porque esta es la continua, la salida. Entonces, este circuito equivalente podríamos dibujarlo de esta manera. 3N medios, perdón, 3N medios, esta fuente, que es 3BP medios, y están en serie con la fuente B0. Todo está en serie. Lo único que hemos hecho es sumar estos ya, y hemos puesto acá, estos dos acá. Y eso vendría a ser en serie. Pero para que se den cuenta, vamos a colocar acá un diodo. Y luego va la caja. Esto sería B0. Y generamos la corriente. Entonces, nos ha resultado este circuito y este circuito. Este es son los circuitos equivalentes. Este es para el primer caso y este es para el segundo caso. ¿Qué viene a hacer estos dos circuitos? Si nosotros lo integramos en un solo circuito estos dos. ¿Qué es? ¿Un back o un boost? ¿Se acuerdan del boost? Entrada. Ese es el boost. En D cerramos circuito. Está almacenando energía en L. Y en 1 menos D abrimos el circuito. La energía que hemos almacenado se está transfiriendo a la batería. Y es lo que tenemos aquí. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos almacenando, esto es un cortocircuito. Estamos almacenando energía. Y en el siguiente, la energía que hemos
está transfiriendo a la fuente, a la batería. Por lo tanto, este es un boost. O sea, trabaja como un boost, no es un boost. Trabaja como un boost en ese punto, nada más. Podemos entonces integrar los dos circuitos equivalentes de esta manera. 3 de envió una carga o la batería. Ese sería nuestro circuito. Entonces, en un tiempo cerramos esto, está almacenando energía. En el otro tiempo lo abrimos y esta energía se transfiere a la batería. Eso es todo. Continuamos. Si tenemos un boost, o sea, si nos ha salido el circuito equivalente un boost, ¿a qué es igual la función de transferencia? O sea, el voltaje de salida en un boost. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿A qué sería igual? El voltaje de salida es V0. El voltaje de entrada es 3 ¿A qué es igual? En un boost. 1 sobre 1 menos. Eso ya hemos hecho en la simplificación. ¿Listo? Ahí despejen el valor de ese es el ciclo de trabajo en ese instante para el inversor. De 1 menos 3 veces el voltaje pico dividido entre 2 veces el voltaje de la batería. Ahora dimensionamos el inductor. ¿Cómo dimensionan el inductor en un boost? Todavía no necesitamos. ¿Cómo hemos dimensionado? Lo que hemos hecho es dibujar el voltaje y la corriente en el inductor. O sea, lo que estamos haciendo es repetido del anterior semestre. Así que, ¿cuál es el voltaje cuando está activo el transistor? El voltaje en el inductor es 3 veces medio. Y cuando está desactivo el inductor, el transistor, el voltaje es 3 Vp medios menos esos. Y luego se repite. Voltaje medio en un inductor es 0, significa que este área y este área son iguales. Deben ser iguales. La corriente, ¿cómo es la corriente del inductor? Cuando le aplican 3 Vp medios al inductor, está almacenando energía. Y cuando lo desactivamos el transistor, esta energía que hemos almacenado se transfiere a la batería. Luego volvemos a aplicar. Eso es lo que hemos hecho. ¿A cuánto vale esto? Desde ayer. Entonces aplicamos. Aplique el voltaje de un inductor. ¿A qué es igual? ¿Esto en qué ocurre? ¿En qué tiempo ocurre esto? En D por 3. ¿Y en qué tiempo ocurre esto? En 1 menos D por 3. Ahora sí, aplicamos el voltaje del inductor. En el tiempo DTS, ¿a qué es igual el voltaje del inductor? 3 Vp medios. Es igual al valor de la inductancia. ¿Cuál es el valor de la inductancia? Ya lo hemos borrado, pero era
S de Lewis por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. ¿La derivada cuál es? Delta N dividido entre ¿en qué tiempo? Ds. Y ahí despejamos el valor de la inductancia. Es igual, se va. Dt por D, el TS lo bajan abajo, lo bajamos al denominador. ¿A qué es igual D? Uno menos 3 veces Dt sobre 2 veces Ds. La fórmula para la inductancia. BP, el voltaje pico de alimentación. Ejemplo, vamos a poner. Diseñar un inversor que trabaje con 220 voltios de salida. ¿Qué significa? Que BP va a ser igual a 311. ¿A qué frecuencia? A 50, 60 Hz. 60. ¿Con qué batería? Una batería de 800 voltios. Entonces, B0, 800. Ya saben que es un back. La batería tiene que ser superior a si no funciona el inversor. Entonces, 800 voltios. ¿Qué más necesita? La frecuencia de conmutación. ¿A qué frecuencia van a hacer trabajar el inversor? Van a diseñar a 50 kHz. ¿Qué otra cosa necesita? Delta IL. El delta IL ya saben que es un porcentaje del valor máximo de la corriente. ¿Cuánto? 20, 15, 30, eso ya depende de ustedes. 20%. 0.2 de IP. Tienen esto, tienen esto, todo tienen. Y ahí se ve el valor. El IP, ¿cómo lo encuentran? La carga. La carga. Ah, Por la potencia. Necesitan ustedes saber a qué potencia diseñar. Nada, no, sino cómo diseñar el inversor. O sea, todo partiendo siempre de la potencia. 10 kilovatios, 5 kilovatios. Miren, estamos diseñando un inversor que está trabajando la corriente y la tensión en fase. Significa que la potencia debe estar en vatios. ¿No es cierto? Entonces esta potencia es 20 kilovatios. Si diseñan ustedes un inversor que no se hace, que funcione con desfasaje, tendría que ser el volteo. O sea, que produzca potencia activa y reactiva. No se hace. Lo que se hace es diseñar como potencia activa, siempre. Por eso los inversores tienen potencia en kilovatios. Nunca les da el fabricante potencia en kilovoltios. No se hace eso. Siempre en kilovatios. Porque producimos corriente y tensión en fase. Pero que puede producir reactivos, sí. Puede producir. Lo único que hacemos es desfasar la corriente y producimos reactivo con eso. Por eso necesitan calcular la potencia de la red, la activa, la reactiva, todo eso, para saber qué cosa van a hacer con su inversor. Si va a funcionar como un compensador de reactivos, pues tienen que saber cuántos reactivos van a introducir en la red. Si va a funcionar como un generador de potencia activa o como un rectificador de potencia activa, todo eso puede hacer el inversor. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta?
Nosotros en la primera parte hemos visto que vamos a regresar para el monofásico, no el trifásico, el monofásico. Que el voltaje que producimos en la fundamental, el valor pico, era igual V. al MA por dependiendo del monofásico. Si era con término punto central, BD medio. Si era con 2, BD. BD o BC, bueno, pero es el voltaje de la batería. Supongamos vamos a trabajar un monofásico, bifásico, bifásico. Esto se produce en una fase. Esto cumple también para esto. Para eso hay que encontrar el MA del trifásico. Ya saben ustedes cómo encontrar eso. Eso no vamos a ver. Este es monofásico. Sino lo que voy a ir lo siguiente. Nosotros vamos a generar con el inversor una tensión fundamental, digamos, de 200 voltios. MA es nuestro índice de modulación de amplitud. BD es la batería. ¿Qué pasa si la batería se descarga? Cero. Entonces, el voltaje, la fundamental que vamos a producir va. ¿Qué pasa si la batería aumenta su valor? Entonces el voltaje que producimos va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no varíe? Controlar. Porque no podemos producir nosotros una tensión donde la amplitud esté variando, ¿no es cierto? Tiene que ser constante. 220, 220, o sea, 380 sería el 5, 380, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si la batería está variando? Controlar. Eso. Eso. Supongamos que estaba en 0,8, estaba dando. Si esto varía, esto lo tiene que aumentar a 0,8, 0,2, 83 para que esto sea constante. Entonces, eso es control. Eso significa control. Que nosotros vamos a utilizar el MA para mantener la salida constante. Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. ¿Cómo controlamos para mantener constante la salida? Otra cosa, la corriente que producimos ya en el índice tiene que ser senoidal. No vamos a producir corrientes cuadradas, triangulares, no, tiene que ser senoidal. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que controlar estos interruptores, cerrar, abrir, cerrar, lo que sea, de manera que las corrientes que producimos sean senoidales. Entonces, hay dos controles que hay que hacer acá. Uno, controlar la tensión BD, y la otra, controlar que las corrientes sean senoidales. Dos controles. Eso hablaremos la próxima semana para ver cómo van a controlar primero la corriente y después la tensión de salida. Eso existe en todo, o sea, eso necesitan todos los inversores, controlar ambas variables. Y para eso se utiliza ¿qué cosa? ¿Qué teoría? Para controlar. No, el controlador sí es PI, PID, pero la teoría para controlar. La misma teoría que se utiliza para las máquinas eléctricas. Transformación alfa, beta o D, Q, transformamos, o sea, las variables A y C lo van a llevar a alfa, beta. Con eso estamos reduciendo en una variable. Ya no tenemos A, B, C, 3 variables, sino 2, alfa, beta. Pero sigue siendo variable en el tiempo.
Pero si vamos a la transformada BQ, ya se convierte en constante. Entonces lo que vamos a controlar es una tensión constante. Más fácil el BQ. Esto no se puede aplicar a los sistemas monofásicos. Porque el sistema monofásico no se puede aplicar las transformadas de alfa beta ni de eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para ver el control necesitamos antes estudiar esas transformadas alfa beta y delta. Cómo calculamos potencias, pero ya estoy fácil. Ahora, se puede controlar la variable A, B y C también, ¿no? Pero no es conveniente, o sea, no sé, ninguno hace ese tipo de control. Muy complicado. Ustedes que han hecho control, el control PI, el PID, se aplica a variables que varían con el tiempo. Acá las variables están variando en el tiempo. La corriente está variando en el tiempo. Pero le aplica PI para controlar esa variable. ¿Está bien controlar esa variable con PI? El PI y el PID solo se aplican a variables constantes, que no varían con el tiempo. No se puede aplicar a variables que varían en el tiempo. Y acá está variando. ¿Ya? Pero se aplica y funciona. El PI y el PID, pero no debería ser así. ¿Qué tipo de controlador habría que aplicar? ¿Conocen el control resonante? Baja frecuencia. Ese es el que el control resonante se aplica a la fundamental. ¿Qué armónicos están presentes? El tercero, se aplica al tercero. ¿Qué más? El quinto, se aplica al quinto. El séptimo, cada armónico se aplica a un resonante, un controlador. Entonces, lo que vamos a controlar son la fundamental y todos sus armónicos. Bueno, no todo, ¿no? Hasta cierta cantidad de armónicos. Eso es. Ese es el control resonante. Ese es mejor que ese PI, ese es control, ya no vamos a tocar. Nosotros tomamos un PI suficiente y el PI lo van a o sea, para encontrar las constantes es más sencillo. El resonante es más complicado. Hay otros controladores también, pero no es eso. Eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda o pregunta? A veces van a tener el problema del THD, es decir, la corriente que producimos acá no cumple o la tensión que producimos en un inversor, supongamos que no sea resistencia, la tensión que producimos con el inversor no cumple el THD que esté por debajo del 5%. Entonces hay necesidad de bajar, o sea, aplicar un filtro C para bajar el THD. ¿Ya? Para eso se aplica un filtro, un capacitor. Ese capacitor se calcula solo para el sistema monofásico y es el mismo valor, ¿vale? Igual que hemos hecho, y se conecta en estrella o en delta. Ese es el filtro LC. Este es el filtro. El cálculo de ese capacitor ya lo han hecho la semana, el ciclo pasado. Para bajar el THD, ya saben eso. Así que ya les voy a dejar eso como próximo ejercicio.
cada 2 semanas. No, no lo hizo. Para que calculen el capacitor que necesita. Ya saben calcular el inductor, el capacitor que necesita para bajar el pH de una. Están en el mapa. ¿Qué han hecho ustedes? Semestre pasado en el TIC. No, no lo dije. El control ya está. Ese delta I de máximo que aparecía antes y calculamos que era 1, No, no, 4. creo que lo que era el de. Delta I de máximo. Ajá. Sí. De acá no interviene en el inductor, cantidad. No, porque sabe qué pasa con el sistema trifásico. Perdió el ciclo de trabajo, el periodo de computación. En cada punta va a ir variando. Entonces, ¿dónde vamos a calcular? No, ese es el problema. No se puede aplicar esa teoría. Eso solo funciona para los monofásicos hasta bifásico, porque ahí el ciclo de trabajo se mantiene constante. Acaba ahí. Entonces ya no se aplica ese. Puedes hacer una investigación de eso, aplicando eso para encontrar el valor de la inductancia, pero es más complicado. Mejor es esto. Estamos en el punto crítico, donde la corriente es máxima. Ahí lo calculamos. Y donde la corriente es máxima, ahí en ese punto, y aparecen estos dos circuitos equivalentes que trabajan como un bus. Como un bus lo enseñamos. Ahora lo que hay que hacer es ver pues, si funciona esto. Pónganse estos datos, pongan estos datos y calculen el inductor. Lo simulan y observan la salida si tiene. Sí, pero ¿va a funcionar o no? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Por qué? A mí debería, pero en la práctica no. No, pero aparte de eso, en la simulación, Sí. no en la práctica, va a funcionar ese delta Y que ustedes van a colocar 20%, todo eso van a poder medir. ¿Por qué no? En los picos, pues, claro. No, en el pico, claro, lo amplías todo, pero va a salir eso como en el caso monofásico. No va a poder, porque saben que necesitan control. Para producir la corriente alterna, necesitan control. Sin control, no produce corriente alterna bien. Y si no tienen corriente alterna, ¿dónde van a medir el delta Y? Hay que hacer el control y después medimos el delta Y y todo eso, y debe coincidir con la teoría. Ahí sí ya funciona. Entonces, un PI vamos a utilizar para eso, y ese PI ¿han visto ustedes el PI que colocamos? Le cambian el I o el P, no varía, sigue controlado. Es bien robusto ese control. Si igual les daré un PI, pueden cambiar el valor y va a seguir controlando, o sea, va a seguir produciendo corriente alterna. No hay que tener no hay que diseñar el control en forma precisa. Funciona. Entonces, nuestro objetivo no es control de curso. Yo les doy los valores y con eso lo que quiero es que verifiquen toda esta teoría en la simulación. Eso es lo que se hace. Sin control no va a funcionar. Si no hay preguntas, ahí está. Vamos a empezar. Yo a comprar un poco de luz. O nos robamos lo de franquicia, ¿no? A ver, acá todavía tenemos un poco de tiempo. Les voy a mostrar No, ahora tenemos aquello que me hizo una simulación ya de un inversor.
control de la tensión. Solo. Solo controlamos la corriente. Para hacer esto tenemos que ver esa teoría que nos falta. Ahí está, este es el inversor, ¿no es cierto? Trifásico, 6 interruptores, etc. Y 1, y 11, y 12, y 13 son las salidas que están conectadas acá. ¿Se observa? Aquí, que vienen a ser los inductores, y acá están las tensiones comunes armadas. Entonces, todo esto corresponde a nuestro inversor. Como tensión de entrada tiene dos fuentes de 400-800 voltios y la salida, o mejor dicho, la alterna es de 311-60. Acá le ha calculado una distancia de 2000, ¿no? para este caso. O sea, los cálculos, delta y n, todo eso hay que hacer para esto, digamos, y ahí hay que probar. Acá no está el cálculo, solo el control. Y este es el circuito de control. Estos son los que producen los pulsos de disparo. ¿Cómo producen los pulsos de disparo? Comparando la triangular a 20 kHz. O sea, este es un inversor que va a trabajar a 20 kHz. Esa es su frecuencia de computación. 20 kHz, la onda triangular, lo comparamos con la señal senoidal para producir la corriente senoidal. La señal senoidal lo estamos controlando con un PI. Es necesario el PI para poder generar la señal senoidal. Y esta parte de acá es la que nos produce la señal senoidal. Estamos tomando una muestra de senoidal. Nada más. Y eso se repite para la fase A, fase B y fase C, lo mismo. Y esto de acá, la parte de la derecha, es para conseguir la transformación alfa-beta que les estoy diciendo. Bueno, los enchues lo vamos a ver la próxima semana, la transformación alfa-beta. Son ecuaciones, ¿ya conocen o no? Alfa-beta. La de par. Par, no, es Clark. Tiene la transformada de Clark, alfa-beta. La de Park es de La otra no la conozco. para estado estacionario y para estado rotativo. En las máquinas eléctricas se utiliza el rotativo para controlar el rotativo. Para este caso vamos a tener. Esto se comporta como una máquina eléctrica. Las ecuaciones la tensión de salida, el control de la tensión de salida es lo mismo que controlar la velocidad del motor. Y controlar la corriente en un inversor es lo mismo que controlar el torque del motor. Es lo mismo, o sea, la misma teoría se aplica. Vamos a simularlo. Ahora vamos a observar las corrientes que estamos produciendo. Voy a aumentar el control de tiempo. Lo vamos a ver. Acá le he puesto de 0, de 2. Vamos a empezar de 0. ¿Ven? ¿Qué produce este inversor? O rectificador, como quieran. Grupo de potencia lo podemos cambiar ahí. Está produciendo corrientes alternas a la frecuencia de 60 Hz. ¿Cómo es que produce estas corrientes? Es carga y descarga del inductor. Si nosotros aumentamos esto, carga, descarga. ¿Dónde se produce la mayor, el delta y L mayor? Ese delta y L lo calculan acá y debe proseguir con el cálculo. Pero para eso necesitamos el motor. Veamos si está en fase. Voy a colocar acá la tensión de V1 con la corriente V1. La corriente es un poquito, lo voy a multiplicar
Entonces, 10. Batería. para observar. ¿Ven? Tensión y fase, y corriente en la fase. Está en fase. Entonces se está comportando como una resistencia para la red. Este sí. Está prendido. Entonces acá la potencia es positiva, está yendo de la red a la batería. Yo quiero cambiar la potencia, que vaya de la batería hacia la red. O sea, el flujo de potencia, ¿dónde cambiaría? En el control. ¿Qué le cambia? Hay que invertir nada más. Esto me está generando la corriente. Entonces, lo único que hago es invertir, porque puedo invertir acá. En lugar de ponerle 20, le pongo menos 20. No, claro, menos 20. Puede ser también. O puedo invertir en este. Voy a invertir en este. Ya está. Igual para la otra fase. O sea, lo que es positivo es negativo ahora, lo que es negativo es positivo. Listo. Y ahora me debe producir corrientes sinusoidales y fíjense la corriente. Está desfasado en 180. Entonces ahora está funcionando como inversor. La potencia está yendo hacia el lado de la batería, viene a la batería. ¿Puedo desfasarlo? Le pongo un desfasaje aquí en las tensiones, le pongo un desfasaje a cada fase y lo desfaso las corrientes al valor que yo desee, positivo o negativo. Con eso que estoy haciendo, generando potencia reactiva. Genero potencia reactiva. ¿Para qué genero? Mido mi potencia reactiva en la red. Es tanta potencia reactiva, necesito compensar eso. Yo genero esa potencia y lo inyecto a la red. Entonces, ¿cómo se llama? El de la hora, la tensión principal ya no va a generar ese reactivo, sino yo lo estoy generando. Todo eso se puede hacer. Es puro control. Estaríamos acá, en lugar de esto, colocar unas fuentes de dimensión para poder desplazar, porque acá no podría desplazar. Hay que colocar unas fuentes. Para esto es simulación, porque la práctica es otra cosa, es totalmente diferente. No hay que confundir, es simulación. No es que en la práctica no vaya a funcionar, funciona también, sino que no de esta manera como estamos viendo. Hay que hacer otra cosa. ¿Cuánto? 40, 70 son. Pingües. Ahora vamos a probar esto. ¿Cuánto de corriente estoy generando? 20 amperios. 20 amperios pico. Quiero variar la corriente. Lo único que hacemos es variar el control. ¿Cuánto vamos a generar? 15, digamos. No sé si vaya a funcionar el control para 15 amperios. Entonces, ustedes saben que el control se diseña para una determinada potencia. Acá estoy adivinando, no sé qué potencia será. Vamos a ver si trabaja. 15 amperios. ¿Se dan cuenta? Trabaja. 15. O sea, puro control nomás. Hacemos funcionar con puro control. El rectificador es lo que hemos enseñado, su inductor y su puente. El resto es control. Acá está potencia negativa. Potencia negativa significa que está absorbiendo potencia, está proporcionando.
Está Es que proporcional. eso depende desde qué punto lo están viendo. Si lo ven, digamos, de la generadora, potencia negativa significa que está absorbiendo potencia. No está generando, está absorbiendo. Pero si lo ven desde el punto de vista de la carga, potencia negativa significa que están proporcionando potencia. Eso nada más es. Pero ¿qué tipo de potencia activa? Entonces, esto corresponde a una resistencia negativa. Esto. No entiendo. Eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No hay preguntas? ¿En qué orden más o menos está el capacitor que se debe colocar para bajar el pH del En este caso, como la tensión que está proporcionando de la red, se supone que la tensión que no podemos nosotros tomar es la tensión de la red. Entonces, no podemos modificar el pH. Si en lugar de las tensiones colocamos resistencias, nosotros vamos a generar aquí tensión. Como estamos generando corriente en base a la tensión, entonces es como si fuera una resistencia. ¿Ya? Entonces la forma de onda de la tensión va a tener la misma forma de onda de la corriente. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces si medimos el pH de la corriente, le vamos a medir. ¿A cuánto está trabajando? 60. 60. Está en 4.1%. Creo. 4.1%. pH de la corriente. Supongamos que nos pida que bajemos a 2%. Entonces, no punto. Para eso hay que colocar los capacitores. Y hay que dimensionar, o sea, hay que hacer esta teoría que hemos visto en el título de la vez pasada para seleccionar el capacitor. Ahora, si usted pone un capacitor, digamos, decía, una función mejor todavía, le baja el pH de más, pero no está muy calculado. Es el técnico, por ejemplo, a eso hace. No importa cada unidad nada, y eso por experiencia sabe cuánto poner. Acá, por ejemplo, con 2 micros ya funciona. No necesitas 100 micros. 2 micros ya está. Ya mejora el pH, baja a 0, idealmente. Entonces, el técnico 2 le pone de 10 micros. Y funciona mejor también. Ese es. Pero nosotros tenemos que hacer el cálculo para ver cuánto es. Al final nos va a dar, ¿saben cuánto? 2.199 y ese punto 199 participa. Si no hay particulares. 2.2. Claro, entonces el uno de 5. Un poco técnico ya no porque el cálculo, pero hay que hacer, o sea, para la teoría hay que hacer. Acá no podemos colocar eso porque tendríamos que colocar resistencias en lugar de fuentes para poner esos capacitores y ver cuánto mejora la resistencia. Una pregunta que yo quisiera formularles es la siguiente: ¿cuáles son las desventajas de este proceso? Está bonito, ¿no? Funciona, puede funcionar proporcionando reactivos positivos, reactivos negativos, con eso podemos potenciar la red, ¿qué más? Necesitas 3 controles. Podemos proporcionar
potencia activa. Puede funcionar con el rectificador, con el inversor, o sea, podemos cargar baterías. Entonces, por control sí. Podemos No pasa inyectar nada, sí. potencia a la red, etc. Pero son ¿cuáles tres. son sus desventajas? Muchos tres controles. Los tres controles. Ah, Los tres controles. no, porque eso se va a reducir a dos cuando pasemos Sí. a la transformada. Claro, No me no. molesta mucho eso, pero No, no tanto, el control no es tan desventaja porque el control no cuesta mucho, el control es pura cabeza. sí. El equipo es un DSP que tiene que comprar que vale todo. SAP. Enseñarnos SAP. Un IGBT, acá estamos usando IGBT, no MOS, IGBT, porque el MOSFET soporta mucha tensión. ¿Cuánta tensión soporta? Máximo. 10. El nuestro es de 400, ¿no? GBT. Era 650. Ah, sí. ¿Cuánto? 650. No, máximo, ahí de 1200. Ah, ya, no. Un IGBT máximo hay de 1200. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos ahí IGBTs, la batería tiene que ser máximo de 1200. ¿Qué pasa si tenemos una fuente de tensión continua de 10.000 voltios? Dijiste. Ya no funciona. Y para las redes de media tensión y de alta, es todo ese nivel, ¿no? Es kilovoltios, 300 kilovoltios, etc. Entonces, el circuito funciona. ¿Y qué cosa? Esto serviría solamente para redes de baja tensión, 220, 380, nada más. Y ahí inyectar a activos ahí a ese nivel, reactivos, no sé, para compensar capaz un determinado punto local, pero ya no toda la red. ¿Qué vas a compensar con el como le digo esto, este circuito es como echar potencia, es como echar un balde de agua al mar. ¿Qué cosa vas a hacer con este circuito? Nada, potencia, nada. Las potencias reactivas en la red de transmisión, de distribución son inmensas, estamos hablando de mega, o reactivos, mega. Y ¿cuánto potencia? No, ¿verdad? Entonces, estos circuitos no sirven solo para baja tensión. ¿Verdad? Los inversores multinivel que vamos a ver la próxima, eso sí podemos llegar, todo con IGBT, eso sí podemos llegar a niveles de kilovoltios, 10 kilovoltios, 300 kilovoltios. Eso sí se utiliza para ese tipo de cosas. Porque 1000 voltios, yo puedo generar 1000 voltios continuos. Compren nomás de 10 paneles solares. Más, ¿cuánto? 100 paneles solares, lo colocan en serio. Ahí tienen de todo. 400 voltios. Entonces un parque solar tranquilamente llega a voltajes kilovoltios. Basta. Hay que usar los múltiples. Entonces la limitación de estos inversores máximo hasta baterías de 1200 voltios, nada más. Ahí está en su circuito que están haciendo, que están llegando a 400 voltios. Con un transformador 105. Oye, pero ya no sé, Para generar la linterna de 110 creo que hay que rehacer esto. No, pues no aguanta el capacitor. Otro cabecito. Ah, vamos a ver, ¿no? Está caro.
Listo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta?